Amados, qué placer saludarles. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartirles y soltar una palabra para toda la casa, alas de amor, y hasta lo último de la tierra, para todos aquellos que puedan llegar a escuchar esta palabra. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos ver todo lo que Él quiere mostrarnos y para que podamos oír todo lo que Él quiere hablarnos. Así que para mí es un gusto, es un privilegio siempre poder compartir con la casa Alas de Amor. Son amigos, son familia que amamos y honramos mucho. Y hoy quiero hablarte acerca del llamamiento de Dios, acerca del llamado de Dios para todas las personas, para todos los hijos. Abierto el llamado del Señor, siempre está Él hablando una y otra vez, llamando a su pueblo, llamando a sus hijos a responder en amor a todo lo que Él quiere hacer. Y hay algo que siempre el Señor tuvo en su corazón, el deseo, como dice la oración de Jesús en Juan capítulo 17, Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El plan eterno de Dios se trata de dar a conocer a Dios mismo y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. En la eternidad a Dios le plació dar a conocer a su Hijo Jesucristo y entonces Él ideó un plan eterno, un propósito eterno de cómo dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Entonces Él envía a su Hijo a morir en la cruz, aquí en la tierra, y Él anda durante 3 años y medio en su ministerio y cumple ese propósito eterno de Dios. Y ese mismo llamado que Jesús, su propio Hijo, respondió al Padre, ese mismo llamado también es para nosotros. Es un llamado profético, es un llamado que tiene que ver con la profecía, o el ámbito profético tiene que ver con dar a conocer a Jesucristo. Por eso Apocalipsis capítulo 19 dice que el testimonio de la profecía es Jesús. Jesús es el testimonio de la profecía, es dar a conocer a Jesucristo mismo. Y sin dudas que el Señor sigue hoy llamando desde los 4 confines de la tierra. Su voz se escucha, el Espíritu y la esposa están diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así que hoy quiero hablarte y hoy quiero animarte a responder a este llamado, y quiero para esto usar la palabra en el libro de Isaías capítulo 6. Es un libro que amo mucho, y aquí nosotros vamos a ver el llamado del profeta Isaías. Vamos a ver cómo Dios tiene una visión para Isaías. Dios le muestra el trono, Dios le muestra su gloria, Dios le muestra su majestad, Dios le muestra su santidad a Isaías. Y en el capítulo 6 nosotros vamos a ver cómo Dios llama a Isaías a cumplir este propósito. Y quiero compartirte antes un poco del contexto en el cual Isaías se encontraba. Posiblemente Isaías en los primeros capítulos había profetizado y Dios le había hablado acerca del tiempo que iba a venir. Y vemos que la palabra comienza a decir en el verso 1 de Isaías capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías. Y quiero hablarte un poquito primero para que podamos entrar en el contexto de lo que Isaías había profetizado y cuando él recibe la visión. El rey Usías era un rey extremadamente recto ante los ojos de Dios.
Él gobernó por más de 45 años Israel. Fue un rey que tuvo un extraordinario ejército, fue un rey que tuvo un extraordinario mandato, un extraordinario reinado. Era un rey bueno ante los ojos de Dios, era un rey que había acumulado muchísimas riquezas, que había gobernado con justicia y con paz, con rectitud en su tiempo, en sus más de 45 años de reinado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Crónicas, la historia del rey Usías. Pero hay algo que el rey Usías hizo, porque él se engrandeció tanto que entró un orgullo en su corazón. Entró orgullo en su corazón acerca de tantas riquezas y tanto bien que Dios le había hecho. Entonces la palabra nos cuenta que él entra al santuario de Dios, él entra al templo de Dios a querer hacer sacrificio, a querer llevar incienso, cuando él lo único que tenía que hacer era reinar. A él no le correspondía hacer un oficiar sacerdocio, él solamente oficiaba como rey, pero no le correspondía a él entrar al templo y hacer un sacrificio, ofrecer incienso. No era su asignación, no era su oficio. Entonces esto hace el rey y a Dios le enoja mucho. Entonces Dios trae lepra sobre su vida y al poco tiempo el rey Usías muere. Y entonces, ¿qué hubo en ese tiempo? Hubo mucha perversión después, hubo mucha idolatría después, el pueblo se volvió malo, el pueblo se volvió un pueblo rebelde, un pueblo que no escuchaba al Señor, un pueblo que se había apartado del corazón del Señor. Entonces vemos que este pueblo comienza a ser un pueblo inmundo de labios, comienza a apartarse totalmente del Señor. Entonces, en ese contexto, Isaías recibe la visión en el capítulo 6 de Isaías. Por eso él dice lo siguiente, y quiero leer de Isaías capítulo 6. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro lado daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Sin dudas, este es el llamado y esta es la voz del Espíritu que se escucha hoy en toda la tierra. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Necesitamos responder a este llamado. Necesitamos responder y necesitamos saber que así como Cristo tuvo que padecer para hacer la voluntad de Dios, nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, necesitamos saber que hacer la voluntad de Dios implica muerte, implica sacrificio, implica entrega, implica despojarse.
no solo es hablar el mensaje, sino convertirnos en el mensaje. Isaías había visto la visión, Isaías se encontraba delante del trono de Dios, sus ojos habían sido abiertos a la realidad de Dios y él estaba viendo el trono de Dios. Y él estaba viendo la santidad de Dios, estaba viendo la majestad de Dios, estaba viendo la gloria de Dios. Y hay algo que nosotros necesitamos saber, que necesitamos, así como Dios es un Dios santo, que Él nos posicionó a nosotros para ser santos, puros, justos delante de Él. Necesitamos saber que más que hablar un mensaje, necesitamos convertirnos en el mensaje. Y vemos que Isaías pasó por eso. Isaías, vemos que él dice, yo soy inmundo de labios y habito en un pueblo de labios inmundo, pero aún así yo puedo verte, Señor. Y entonces, ¿qué hace? El ángel dice que agarra un carbón encendido y trae del altar este carbón y toca los labios de Isaías y dice, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos cómo Dios lo había santificado a Isaías, vemos cómo Dios lo había purificado a Isaías y lo posicionó como santo. Y esto representaba también el sacrificio de Cristo en la cruz, el carbón encendido que quitaba la culpa de todo el mundo, que quitaba la culpa de todo hombre y que era limpio el pecado. Y vemos que Isaías responde a esto, responde a la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué decíamos que les compartí hace un rato que necesitamos saber que el plan eterno de Dios es dar a conocer a su Hijo Jesucristo? Así como Isaías respondió, Dios sigue llamando a sus hijos, Dios sigue llamando a los jóvenes, no importa la edad que tú tengas, si tú estás escuchando este mensaje, no, Dios no mira tu edad, Dios no mira tu posición, sino que puedas entender y aprender a oír la voz del Señor y aprender a responder a esa voz. Dios sigue llamando y Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es el tiempo de responder a la voz del Señor. Y yo quiero animarte a que puedas ver que Isaías pasó por un proceso de transformación. Isaías pasó de hablar un mensaje a convertirse él en mensaje. Dios le había comisionado. Hoy vemos tanta dureza en las personas. Vemos que cada vez que la persona se aleja más de Dios, su corazón más se endurece. Y ese era el contexto en el cual Isaías había recibido esta visión y este llamado. Es un llamado profético, es un llamado que tiene que ver con responder al plan eterno de Dios, que es dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Pero no solo a través de una palabra hablada, sino a través de convertirnos en el mensaje, de ya no solo hablar un mensaje, sino convertirnos en el mensaje. Y el Señor le llama a Isaías y lo prepara, lo capacita, lo llena de gracia, lo llena de unción y lo transforma, ¿no es cierto? Él llega a pasar un proceso de transformación. Entonces Isaías comienza a sentirse impuro, a sentirse incapaz, pero el Señor comienza a mostrarle su gloria, su santidad, y él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí. Y podemos ver que el pueblo en el cual Isaías estaba era un pueblo que era ciego, que no quería ver, un pueblo que era sordo espiritualmente, un pueblo insensible, que es como hoy nosotros nos encontramos. La palabra dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, y hoy vemos un pueblo que también está insensible al Señor, que también está sordo para la voz del Señor y que también está ciego para la voz del Señor.
Isaías no estaba ciego porque él estaba viendo. Isaías no estaba sordo porque él había escuchado la voz del Señor. Isaías no fue sensible porque él respondió a la voz del Señor. Y vemos estas tres características en Isaías. Isaías pudo ver al Señor, Isaías pudo escuchar al Señor, Isaías pudo responder al Señor. Y todo lo contrario era el pueblo en el cual él se encontraba, porque era un pueblo que no quería escuchar, era un pueblo que estaba ciego espiritualmente, que no quería ver, y era un pueblo que era insensible a las cosas del Señor, era un pueblo insensible a la voz del Señor. Entonces, en ese contexto estaba Isaías. Y hoy, amados, nosotros nos encontramos en la misma realidad de un pueblo que se aleja del Señor, de un pueblo que se endurece el corazón del Señor. Y la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, pero el amor de muchos no significa el amor de todos. Y quiero animarte que ese amor que se enfríe no sea el tuyo. Quiero animarte que el amor que se esté enfriando no sea el tuyo, sino que puedas responder en amor al llamado del Señor, al mandato del Señor, que es a responder en amor. La palabra dice en Salmos que en los últimos días había un pueblo que se va a ofrecer voluntariamente en amor, en la santidad, en la pureza. Un pueblo que, como Juan el Bautista, fue un precursor, y Jesús también lo fue. Así como Isaías preparó un camino espiritual para la llegada de Jesús, la iglesia hoy, los hijos del Señor, la voz del Señor está preparando un camino espiritual para la llegada de nuestro amado. Y yo quiero animarte y quiero orar por tu vida y quiero decirte que, así como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, por lo cual el gozo que el Padre había puesto delante de él, sufrió el oprobio, sufrió la cruz, entregó su vida por el gozo que había delante de él. Quiero decirte que hay un gozo mayor para aquellos que están dispuestos a menospreciar el sufrimiento y a menospreciar el padecimiento, que están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Hay un gozo mayor para aquellos que están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Así que yo quiero animarte a que tú puedas enfocar tu mirada hacia el Señor en este tiempo, que nada te distraiga, que dejes todo lo que distrae tu vida. Ahora yo oro y declaro esta palabra en el nombre de Jesús para todos aquellos que van a oír esta palabra, que tus ojos son abiertos, así como Isaías pudo ver el trono de Dios. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que tus ojos son abiertos para ver la gloria de Dios como vio Isaías. Declaro que tus oídos son abiertos para oír la voz del Señor. Declaro que tu corazón se vuelve sensible para responder al llamado del Señor. Aunque el pueblo esté ciego, sordo y insensible, Dios te está llamando, Dios te está capacitando, y Dios una vez más te dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Está en ti el responder al llamado del Señor y decir, como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero soltar esta palabra sobre toda la casa, a las de amor, sobre todo aquellos que van a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro que tus ojos son abiertos para ver la gloria del Señor. Declaro que tus oídos son abiertos. Tus oídos son abiertos y tú comienzas a escuchar al Señor. Tú comienzas a escuchar la voz del Señor ahora. Declaro que tu corazón es un corazón sensible a la voz del Señor. Es un corazón sensible a la voz del Señor. En el nombre de Jesús, declaro que todo lo que estuviste atravesando en estos días y en estos meses solo fue
un proceso que el Señor estaba haciendo contigo para prepararte, para convertirte de hablar el mensaje a hacer tú el mensaje. Dios, el Evangelio se trata, amados, de buenas noticias. El Evangelio se trata más que hablar un bonito mensaje, más que predicar un bonito mensaje, se trata de manifestar la naturaleza del Hijo de Dios, del enviado, de Jesucristo. Se trata de manifestar la naturaleza de Él. Así como Dios le dijo al profeta Jeremías: oh Jeremías, si tú me dejas quitar todo lo menospreciado y lo vil que hay en tu vida, tú te vas a convertir en mi voz. Es el tiempo, amados, de ser la voz del Señor en la tierra, de ser la voz del cielo, de declarar todo lo que el cielo está hablando, de manifestar el reino de Dios a la tierra. En el nombre de Jesús te mando un abrazo y espero que este mensaje pueda activar tu vida, pueda desafiar tu vida. Hermanos, amados, hay un gozo y una gloria y un peso mayor de gloria y de gozo para aquellos que están dispuestos a responder como Isaías, a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré. Aquellos que menosprecian el sufrimiento. En el nombre de Jesús te mando un abrazo y espero que puedas compartir esta palabra para todos aquellos que desean escuchar la voz del Señor y que desean ser fieles y responder al llamado del Señor. Te mando un abrazo, nos vemos pronto. Mi nombre es Diego y espero que el Señor cumpla su propósito en vos.